Dicen que si ves a un perro negro en la carretera, en medio de la noche, no es un animal, es una advertencia. Y para cuando lo tienes frente a ti, ya es demasiado tarde para evitar lo que viene. Bienvenidos nuevamente a Anécdotas Nocturnas. Recuerda que si quieres que tu historia salga en un video, puedes enviarla a este correo. Empezamos. Esto ocurrió hace muchos años, cuando trabajaba manejando camiones. En ese entonces, no había tantos controles sobre los horarios, así que era común manejar durante periodos muy largos, a veces más de 24 o incluso 36 horas seguidas, con descansos mínimos. Una noche, después de un día especialmente pesado, empecé a notar que el cansancio era más fuerte de lo normal. La carretera era complicada, un camino de montaña, lleno de curvas, sin espacio seguro para detenerse. Además estaba lloviendo, lo que hacía todo aún más difícil. Intenté mantenerme despierto como pude. Bajé la ventana, subí el volumen de la música, pero nada parecía funcionar. El sueño me estaba venciendo. Recuerdo claramente haber pasado un marcador del kilómetro 68 en la carretera, un punto de referencia que se me quedó grabado. Y luego, en algún momento cerré los ojos. Fue solo un instante, o eso es lo que pensé. Pero cuando volví a abrirlos, todo había cambiado. Estaba frente a otro marcador, mucho más adelante en el kilómetro 75. Había avanzado 7 kilómetros sin darme cuenta, sin recordar absolutamente nada de lo que había pasado en ese tramo. Fue en ese momento cuando el miedo me golpeó. Pero no tuve tiempo de reaccionar con calma, porque el camión iba directo hacia el borde de la carretera. Un solo error más, y habría caído por el barranco. Reaccioné por instinto. Giré el volante con fuerza y logré corregir el rumbo en el último segundo. El camión volvió al camino, pero por muy poco. Me quedé en silencio respirando agitado, intentando procesar lo que acababa de pasar. Había recorrido varios kilómetros completamente dormido, en una carretera peligrosa, con lluvia y curvas constantes. Y aún así no había pasado nada. No me salí del camino, no perdí el control, ni tampoco choqué. Hasta el día de hoy no puedo explicarlo. No sé cómo logré mantenerme en la carretera durante todo ese tiempo. No sé qué fue lo que me hizo despertar justo en el momento exacto, pero estoy convencido de algo. Que en ese instante no fue solo suerte, que hubo algo más, algo que intervino, porque de no haber despertado en ese preciso momento, todo habría terminado ahí. Un amigo de mi primo era camionero de larga distancia. En uno de sus viajes estaba haciendo una entrega al otro lado del país. Le tocó pasar por un tramo de tierra casi abandonado, una ruta rural que muy pocos utilizaban. El camino no estaba en buenas condiciones, así que tuvo que reducir la velocidad. Avanzaba con cuidado, concentrado en no perder el control entre baches y curvas irregulares. Después de un rato, vio algo a lo lejos. Otro camión. Venía en dirección contraria, también avanzando despacio. A medida que se acercaban, notó un detalle curioso. Era exactamente el mismo modelo que el suyo. No le dio mucha importancia. En su trabajo eso no era raro. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, decidió tocar la bocina en señal de reconocimiento. El otro camión respondió. Todo parecía normal, hasta que llegó el momento de cruzarse. El camino era estrecho, así que ambos redujeron aún más la velocidad. Pasaron uno al lado del otro, prácticamente rozándose. Fue entonces cuando giró la cabeza para mirar al otro conductor. Y lo vio. Era el mismo. No alguien parecido, no un rostro familiar. Era su copia exacta. La misma ropa, el mismo sombrero, la misma barba. Mirándolo fijamente sin expresión. Por un segundo el tiempo pareció detenerse, y luego pasaron. Siguió avanzando, sin mirar atrás, sin entender lo que acababa de ver.
Dice que en su vida había visto cosas extrañas en la carretera, pero nada como eso. Ese fue el momento en el que decidió dejar el trabajo, porque hay encuentros que no se pueden explicar y otros que es mejor no volver a experimentar. Mi papá me ha contado esta historia varias veces y siempre le cambia la expresión cuando llega a cierta parte. No es alguien que suele exagerar, por eso cada vez que la cuenta se siente distinta. Ocurrió hace años, cuando estaba en el ejército. Una noche él y un compañero salieron a buscar algo de comer. Era tarde y el camino que tomaron estaba casi completamente oscuro. No había tráfico ni luces, solo la carretera y el sonido del motor. A mitad del trayecto algo llamó su atención. Una figura, una mujer caminando sola al borde del camino. Llevaba un vestido rojo que contrastaba de forma extraña con la oscuridad. Su cabello era negro, largo y caía sobre sus hombros sin moverse, como si no hubiera viento. Desde el primer momento algo no se sentía bien. No era solo el hecho de que estuviera sola, era la sensación. Mi papá dice que en el fondo supo de inmediato que detenerse era una mala idea, pero aún así lo hizo. Solo para mirar mejor, solo para asegurarse. A medida que se acercaban, el ambiente dentro del auto cambió. Ninguno de los dos hablaba. Había una tensión incómoda, como si ambos estuvieran percibiendo lo mismo, pero sin decirlo. Pasaron junto a ella, y en ese instante la vieron. No tenía rostro. Donde debería estar una cara, solo había oscuridad, un vacío, completamente sin rastro de rasgos humanos. No era una herida normal, no parecía sangre, era ausencia, un agujero negro, como si los estuviera observando sin ojos. El temor fue inmediato. Mi papá aceleró sin decir una palabra. Ninguno de los dos miró atrás. El silencio dentro del vehículo era absoluto. Cuando finalmente llegaron a comer, tardaron en hablar. Pero cuando lo hicieron, ambos dijeron lo mismo. Habían visto exactamente lo mismo. Sin diferencias, sin dudas. Días después, la historia tomó un giro aún más inquietante. Alguien mencionó un accidente ocurrido tiempo atrás en esa misma zona. Una mujer que había perdido la vida en circunstancias violentas en ese mismo tramo de carretera. No era la única vez que alguien la había visto. Al parecer no eran los primeros. Porque según decían, esa figura seguía apareciendo algunas noches. Siempre en el mismo lugar, siempre igual, caminando sola, esperando. Y desde entonces mi papá evita ese camino. Dicen que si manejas suficientemente de noche, tarde o temprano, vas a ver a un perro negro, que se aparecerá justo antes de que algo horrible te suceda. Yo no creía en eso, hasta que me pasó. Esa noche llevaba demasiadas horas manejando. Ya había perdido la cuenta. La carretera estaba completamente vacía, y mis luces apenas iluminaban lo que tenía enfrente. Todo lo demás era negro. El cansancio ya no era algo que pudiera ignorar. Parpadeaba y sentía que cada vez más tardaba en abrir los ojos. Mi mente se iba por segundos, como si alguien apagara y encendiera un interruptor. Hasta que algo apareció. Fue rápido. Una sombra cruzando frente a mí. Instintivamente bajé la velocidad y entonces lo vi. Era el perro del que hablaban. En medio del camino. No se movía, no intentó correr, solo estaba ahí, mirándome. Era demasiado grande para ser normal. Su cuerpo parecía absorber la luz de los faros, y sus ojos no brillaban, eran oscuros, vacíos. Sentí un golpe de adrenalina que me despertó por completo. Apreté el volante
El corazón me latía con fuerza. El perro seguía ahí, esperando. Y no sé por qué, pero en ese momento sentí que no debía seguir recto. Giré el volante, quise esquivarlo, y en ese instante perdí el control. Las ruedas se deslizaron. El camión respondió lento, pesado. Intenté corregir, pero el peso me ganó. Sentí como todo se inclinaba, cómo dejaba el camino, y luego el impacto. Un sonido seco, metal retorciéndose, todo dando vueltas. Después, silencio. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando abrí los ojos todo estaba quieto. El camión estaba destrozado, a un lado de la carretera, y yo apenas podía moverme. Respiraba con dificultad, el cuerpo adolorido, la cabeza dando vueltas, pero estaba vivo. Y lo primero que hice fue mirar hacia el camino, buscando una explicación, buscando cualquier cosa. La carretera estaba vacía. El perro ya no estaba. Nunca volví a verlo, pero tampoco volví a manejar de noche. Porque hay algo que entendí. Ese perro no apareció por casualidad. Y no era solo un animal, era algo más. Algo que te encuentra justo cuando estás a punto de cruzar una línea. El problema es que cuando lo ves, ya es demasiado tarde. Estas han sido 4 historias paranormales de camioneros. Recuerda dar like y suscribirte para más contenido de terror. Mi nombre es Daniel y te deseo las buenas noches.